Bueno, vamos a ver a continuación el tema más importante dentro de la hepatología, el más preguntado del MIR, que son las hepatitis víricas. El virus de la hepatitis A es un virus de enterovirus RNA. Es importante que tiene una transmisión fecoral, fecohídrica. Es la hepatitis aguda más frecuente en España y el diagnóstico lo que da es la serología con anticuerpos IgM. IgM es lo que va a dar el diagnóstico de que tenemos una hepatitis A. Duran aproximadamente 6-12 meses y posteriormente la hepatitis esta cura y pues se forman anticuerpos IgG, que es la que confiere inmunidad. Característicamente esta hepatitis no cronifica y raramente puede provocar hepatitis fulminante. La profilaxis, cuando se hace profilaxis de hepatitis A, se hace con una vacuna cuando se va a viajar a una zona endémica, cuando tenemos procesos hepáticos crónicos, pacientes hemofílicos, candidatos a trasplante, adictos a drogas por vía parenteral, homosexuales con alto nivel de promiscuidad, VIH, contacto con una hepatitis A y en situaciones especiales que pueden, que confieren cierta situación higiénica deficiente, ¿no? Y cuando se ponen las gamma globulinas por exposición es cuando se viaja a zonas endémicas cuando no hay tiempo para vacunarse, después de la exposición al virus de hepatitis A en pacientes menos de un año y en pacientes inmunodeprimidos. El virus de hepatitis B es un virus DNA que característicamente se replica mediante la transcriptasa inversa, un retrovirus a partir de un RNA pregenómico. A nivel epidemiológico, el contagio es similar al del VIH, es contacto con fluido y con sangre. Puede ser a nivel percutáneo, en adicto a drogas por vía parenteral o en un pinchazo accidental, a nivel parenteral, sexual, vertical o perinatal y postrafusional, aunque esto es una cosa bastante más rara, ¿no?, en nuestro medio. Característicamente, la cronicidad del virus de hepatitis B es muy rara. Cronifican del 1 al 10% en pacientes inmunocompetentes, pero el 90% cuando hay una transmisión vertical. Y el diagnóstico de cronicidad es cuando nos encontramos el antígeno Australia, el HBs antígeno del virus, más de 6 meses en el suero. Es cuando hablamos de una hepatitis B crónica. Hemos de decir que la hepatitis B es la causa viral más frecuente de hepatitis fulminante. Dentro de lo que es la serología del virus de hepatitis B, de forma somera, hemos de decir que el antígeno capsular del virus, el HBs antígeno, es el que indica infección. Suele desaparecer unas 12 semanas después del inicio de los síntomas y, como hemos dicho antes, cuando persiste más de 6 meses es cuando definimos la hepatitis como crónica. Una puntualización sobre esto es que en algunas ocasiones puede no determinarse el antígeno australiano ni tampoco su anticuerpo, el anticuerpo anti-HBs. Es lo que llamamos periodo ventana, en la que el paciente tiene una hepatitis aguda, pero hemos pillado a cabalgado en que no llegamos a determinar el HBs antígeno ni su anticuerpo. ¿Cómo podremos diagnosticar que estamos ante un periodo ventana, una hepatitis aguda en periodo de ventana? Midiendo el antígeno el anticuerpo antiantígeno del core tipo IgM, que es también lo que nos va a marcar que estamos en general ante una hepatitis aguda. Hemos de decir también que cuando se forma el anticuerpo anti-HBs es cuando la hepatitis se cura, es el marcador de curación y también es el marcador de vacunación porque es la sustancia que se le administra a las personas para vacunarse. ¿Cómo podemos definir que el paciente es infectivo, que el paciente tiene una alta replicación del virus, que está haciendo daño? Mediante dos formas. Una, el DNA, y otra, mediante la determinación del HB antígeno. Tienen una similar utilidad clínica, pero el DNA es muchísimo más. El DNA tiene muchísimo más valor que el HB antígeno. Es la que nos está marcando de verdad que el virus se está replicando. Luego, cuando definimos que una hepatitis aguda pasa a ser una hepatitis de baja replicación, una hepatitis controlada, una hepatitis aguda o crónica pasa a ser controlada, cuando se provoca una seroconversión. Y es cuando el HB antígeno, que es el que marcaba replicación, lo que pasa es anticuerpo anti-HB. Esto es cuando pasa un periodo de baja replicación o infectividad. Evidentemente también el DNA, la cuantificación de la carga viral, se hace baja. Es decir, que para nivel de definir la seroconversión, un poco la baja replicación, definimos el HB antígeno, que pasa a anticuerpo, y luego suele coincidir con un bajo DNA.
Sobre esto debemos decir que hay variantes moleculares, variantes genéticas de mutación del virus. Las más frecuentes pues son variantes a nivel de las mutaciones de la región precore, y es la variante mediterránea, en la cual el virus no es capaz de sintetizar HB antígeno, con lo cual el HB antígeno no nos va a servir como marcador de replicación e infecciosidad, para lo cual sí que se utiliza el gold estándar, que es la determinación de DNA viral. Y la variante de escape, en que los anticuerpos anti-HBs no neutralizan. Tenemos aquí una tabla en la que marcamos las situaciones que pueden detectarse en una hepatitis B, ¿no? En una hepatitis aguda o en una hepatitis, una infección por virus de hepatitis, lo que nos va a definir es especialmente el HBs antígeno. El anti-HBs será negativo. La que nos va a marcar que es una hepatitis aguda es determinar el anticuerpo antiantígeno del cori de tipo IgM, lo que nos va a marcar que es aguda. La IgG será negativa. El HB antígeno, como estamos ante una hepatitis aguda, pues será una hepatitis replicativa, una hepatitis muy contagiosa. El HB antígeno será positivo, y el DNA, que tiene una utilidad pues similar, será también positivo. Y las transaminasas, evidentemente, estarán altas, ¿no? Un periodo en el que hay una citolisis hepática. Cuando tenemos un periodo de ventana es una hepatitis aguda, pero como hemos definido, tanto el HBs como el anti-HBs son negativos, y los que nos va a marcar el diagnóstico es que nos encontremos el IgM anti-HBc positivo, y el resto serán igual que la hepatitis aguda. En una hepatitis crónica, evidentemente es una hepatitis, hay una infección crónica, el HBs es el que nos va a marcar que está infectado, y lo que nos va a marcar la cronicidad de la infección es, primero, que el HBs antígeno persista durante más de 6 meses, y lo que nos va a decir que es un periodo crónico es que el IgM antiantígeno del core es negativo y el IgG es positivo. Como es una hepatitis, una inflamación, el HB antígeno estará positivo, igual que el DNA, igual que el nivel de transaminasa. En una hepatitis crónica precore es la variante mediterránea, una mutación genética en la cual todo será igual que en una crónica, con el IgM será negativo, el IgG positivo, y lo que nos encontramos es que el HB antígeno está negativo. Y decimos, bueno, pues normalmente esto será pues que la hepatitis ha pasado una seroconversión, y esta hepatitis es de baja replicación e infecciosidad. Y de repente nos encontramos que el DNA, aquí esto no es igual, hay una disconformidad entre el DNA, que sí que es el que nos va a marcar principalmente la replicación e infecciosidad respecto al antígeno anti-HB. Por tanto, en este caso podemos decir que el paciente tiene una imposibilidad genética para sintetizar HB antígeno, y las transaminasas estarán elevadas. El anti-HB puede ser positivo o negativo, porque muchas veces coexisten en una misma persona variantes genéticas salvajes que sí que tienen posibilidad de sintetizar HB antígeno, y variantes genéticas que no tienen posibilidad, por tanto sí que podemos encontrarnos anticuerpos de una variante o de otra. En pacientes con portadores inactivos del virus de la hepatitis B, el paciente está infectado por el virus de la hepatitis B, pero no le está haciendo daño. Como está infectado, el marcador de infección, el HBs antígeno, el resto será como una hepatitis crónica, pero lo que nos encontramos es que el HB antígeno, marcador de replicación, está negativo, al igual que el DNA, que es lo más habitual, salvo el caso anterior, ¿no?, que hablábamos. Y ha habido pues una seroconversión, y las transaminasas son normales, ya no está haciendo daño este virus. El marcador de curación, vemos aquí como el HBs antígeno pasa a ser negativo. Esto es lo que nos marca que se ha curado de la hepatitis. El anti-HBs se positiviza, por tanto, y el resto, pues, tendremos un IgG antiantígeno del core, porque ya se ha pasado, el HB antígeno ha pasado a ser anticuerpo, y las transaminasas, evidentemente, son normales, al igual que la carga viral, que estará pues negativa. Y cuando el paciente está vacunado, es decir, el paciente no ha sido infectado nunca por el virus de hepatitis B, solamente se le ha puesto anti-HBs. Así que todo será negativo, salvo lo que se le ha puesto, que es anti-HBs. El tratamiento del virus de hepatitis B, vamos a diferenciar cuando estamos en fase aguda, que no es necesario en la gran mayoría no es necesario. Pero en caso en que nos encontráramos un paciente inmunodeprimido, un paciente con una hepatitis aguda grave, entonces sí que puede utilizarse un tratamiento en monoterapia, que puede ser cualquiera de los siguientes. Y la hepatitis crónica, señalar aquí que solamente los tratamientos que se utilizan en primera línea por resistencia y potencia del tratamiento son hoy en día el interferón pegilado, el tenofovir y el entecavir. En segunda línea, que también se utilizan, la lamivudina, el problema es que tiene mucha resistencia, y evidentemente será en primera línea en VIH, que es un inhibidor de la transcriptasa inversa que se utiliza en primera línea en VIH junto con el tenofovir.
El adefovir es menos potente que el tenofovir y la telvibudina es un fármaco potente con unas resistencias que selecciona similar a las de la lamivudina. Y pues evidentemente pues su coste que también es elevado. El objetivo del tratamiento de una hepatitis B crónica es evidentemente la seroconversión de una hepatitis de alta replicación a una hepatitis de baja replicación y evidentemente la normalización de las transaminasas y por supuesto el DNA pues que disminuya hasta hacerse indetectable. Estas son las indicaciones de tratamiento de una hepatitis crónica por virus B. Hemos de diferenciar una hepatitis con HB antígeno positivo y una hepatitis HB antígeno negativo, que puede ser por una mutación precore, ¿no? Decir, para hacer más fácil el asunto, que se necesita para tratar una hepatitis con HB antígeno positivo que tanto el DNA como las transaminasas estén elevadas. Si son normales una u otra, no se trata, pero cuando nos encontramos que tenemos más de 20.000 copias de DNA y unas transaminasas elevadas, más de 2 veces su umbral normal, entonces sí está indicado el tratamiento. Y evidentemente cuando tengamos cirrosis, siempre se trata. No está indicado el interferón pegilado, ¿vale? Cuando nos encontramos ante una hepatitis con HB antígeno negativo es de una forma similar, ¿no? No se requieren tantas copias para tratar, pero nos tenemos que encontrar más de 2.000 copias y transaminasas elevadas, tanto DNA como transaminasas para poder tratar. Entonces se trata y por supuesto cuando tenemos cirrosis es cuando se plantea el tratamiento. También se aconseja que cuando tenemos un DNA elevado pues se realice una biopsia y si la biopsia hepática es anormal pues se trata. Pero en definitiva las dos condiciones para tratar es que nos encontremos tanto DNA elevado como transaminasa elevada. En este caso tratar y también en cirrosis. ¿Cuándo se hace profilaxis para evitar la infección por el virus de hepatitis B? Pues bueno, se hace mediante la vacuna, que hoy en día se pone a todos los pacientes y en adultos que no la tenían puesta, pues se pone una primera inyección al mes y a los 6 meses. Se tiene que realizar en pacientes que no la tuvieran puesto de antes, en pacientes con riesgo de padecer una infección, sanitario, adictos a drogas por vía parenteral, VIH, hemodializados o hemofílicos, hijos de madres con virus de hepatitis B, ya habíamos visto que la transmisión vertical es frecuente, por supuesto en pacientes que están en programa de trasplante hepático y en pacientes pues, que pueden tener un riesgo de contagio por pinchazo y tal elevado, ¿no? En definitiva, estos son gente que tiene, por así decirlo, contacto a nivel sanguíneo, a nivel parenteral con el virus, sanguíneo o sexual. Y luego cuando ponen las gamma globulinas post-exposición, evidentemente, y una vacunación completa, son en pacientes que son recién nacidos de madres con virus de hepatitis B, pacientes con trasplante hepático que no están vacunados y en individuos, por supuesto, que están mal vacunados. El virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C es un virus RNA. Hemos de decir que los serotipos, hay 4 serotipos, el serotipo 1 y 1B son más frecuentes, además el serotipo 1B es el peor, el más frecuente y el peor, y a nivel epidemiológico el mecanismo de transmisión es el posttransfusional. Este es el mecanismo clásico, ¿no? Porque hoy en día a nivel posttransfusional ya no se suelen contagiar pacientes por el virus de hepatitis C. Sí que se contagian en adictos a drogas por vía parenteral, en pinchazos accidentales y muy poquito pues, por vía vertical. Así que esta es la forma clásica, pero poquito a poco ya se está pasando a que sea un contagio más bien percutáneo parenteral. El contagio sexual, aunque está descrito, pero es de muy bajo riesgo. Y 1/3 de los casos la transmisión es desconocida, pero bueno, está asociada probablemente pues, a transmisión por fluidos sanguíneos que no se haya logrado documentar. Al contrario que el virus de la hepatitis B, que cronificaba en menos del 10% de los casos, en este caso cronifica en un 80%. Y de eso un 20-30% llegarán a cirrosis. Por tanto, podemos decir como conclusiones que es el más relacionado con la hepatitis crónica en nuestro medio, es la primera causa de hepatocarcinoma y junto con el alcohol encabezan la lista de cirrosis hepática. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica mediante una serología. La serología no se puede determinar el IgM antivirus de hepatitis C, se determina el IgG, que aparecen 1 a 3 meses después de la primoinfección. Por tanto, justo después de un pinchazo no servirá pedir una serología. Y la serología hemos de decir que la mayoría de las veces una serología positiva indicará infección, pero en algunos casos, si el paciente se cura
y tiene el IgG mantenido, en ese caso no podremos saber si el paciente está infectado, tiene una hepatitis crónica por virus C o no. Así que la prueba más sensible y específica, el gold estándar, es realizar el RNA del virus, la carga viral. Se utiliza para confirmar que la serología que sea positiva en pacientes que tengamos una serología negativa a pesar de y que tengamos una alta sospecha, en pacientes que vamos a comenzar el tratamiento, evidentemente para hacer un genotipo del virus y saber qué tipo de virus de hepatitis B, de virus de hepatitis C es y cómo lo vamos a tratar, si 6 o 12 meses. Y por supuesto en pacientes que estamos ante una primoinfección, porque si no va a tardar bastante tiempo en poder diagnosticarse. En el siguiente algoritmo sí que vemos mejor de una manera más gráfica cómo se diagnostica el virus de hepatitis C. Al principio se pide una serología, un ELISA, que cuando el ELISA es positivo, pues habitualmente esto nos indicará infección, pero necesitamos confirmarlo con el RNA, que es la prueba principal, el gold estándar. Si el RNA es positivo, lo que nos encontramos es que tiene un virus de hepatitis C. Si el RNA es negativo, lo que podemos encontrarnos o es que sea una infección curada, o que tengamos un falso positivo, que el ELISA sea falso. Entonces, la forma de llegar a este diagnóstico es pedir un RIBA. Habitualmente este paso se suele hacer poco, pero es la forma de diferenciar que sea una infección curada o que haya una serología falsa positiva, un ELISA falso positivo. Cuando el ELISA es negativo y persista la sospecha elevada, evidentemente pues realizamos un RNA, y en pacientes en las que estimamos que puede haber una serología positiva, que son aquellos que están inmunocomprometidos, que hay una sospecha de primoinfección, transmisión vertical o transmisión parenteral, directamente pediríamos el RNA, que es el que nos dará el diagnóstico. ¿Cómo y cuándo se trata el virus de hepatitis C? A nivel agudo, pues bueno, es raro que se presente como un cuadro agudo, suele ser un cuadro que cuando se pilla ya directamente una infección crónica por virus de hepatitis C, pero en el caso en que sí se pille una hepatitis aguda por virus C, se comenzará el tratamiento a los 3 meses. Se ha comprobado que no disminuye la morbimortalidad que no aumenta la morbimortalidad empezando 3 meses después, y podemos evitar en pacientes que se curen el comenzar un tratamiento si el RNA pues sea negativizado. ¿Cómo se trata? Pues hay que genotipar el bicho, y si tenemos un genotipo 2 y 3, lo que se pone es interferón pegilado y ribavirina durante 6 meses, y si tenemos los genotipos más agresivos, el genotipo 1 y 4, el interferón y la ribavirina durante un año entero, 12 meses. ¿Cuáles son los factores predictores de mala respuesta? Clásicamente se ha hablado que el más importante era tener un genotipo 1, que es lo que nos va a indicar que el virus es un virus potente y con mala idea, por así decirlo, que el virus pues tenga una carga viral elevado, y luego factores de riesgo de hepatopatía, pues un paciente con una fibrosis ya avanzada, pacientes pues, más añosos, más de 40 años, pacientes obesos, pacientes pues, característicamente los afroestadounidenses, pues el virus de hepatitis C cronifica y tiene un peor pronóstico que en pacientes caucásicos y pacientes con esteatosis hepática. Y sobre ello hemos de añadir este factor, el polimorfismo, la interleuquina 28B, que es una determinación que se está empezando a realizar poco a poco en los hospitales, que lo que nos va a marcar es también el mal pronóstico de la hepatitis C. Es el más importante hoy en día. En el futuro inmediato del virus de hepatitis C va a cambiar en los próximos meses con la revolución que va a suponer el descubrimiento y el comenzar a utilizar nuevos inhibidores de la proteasa frente a este virus. Los dos primeros que van a salir son el boceprevir y el telaprevir, y lo que se va a conseguir, unidos todavía, en monoterapia no se ha ensayado bien, unidos al tratamiento clásico, consiguen una tasa de respuesta del 70 al 80%, comparada con una tasa de respuesta actual pues del 30 al 40%. Es decir, va a suponer una revolución respecto a la curación del virus de hepatitis C, respecto a la aparición de cirrosis hepática y de hepatocarcinoma. Y finalmente el virus de hepatitis D es un virus que necesita, el virus de hepatitis B solo no está, necesita a su colega, el virus de hepatitis B, para poder infectar. Tiene una transmisión evidentemente que es conjunta al virus de hepatitis B, similar, y cómo se diagnostica es por la serología del virus de hepatitis D o la serología del virus antidelta. Si lo encontramos es positiva, no tenemos aquí ni IgM ni IgG, no nos sirve para nada, y lo que nos va a servir si es una coinfección, es decir, llega a la vez que el virus de hepatitis B, es que nos encontremos un virus de hepatitis B en fase aguda, es decir, HBs antígeno, que es el que nos va a decir que tengamos una infección por el virus de hepatitis B, más IgM
HBC. Y la sobreinfección es que el virus de hepatitis B ya había infectado y sobre una fase crónica llega el virus de hepatitis D. Pues lo que nos va a servir es que tengamos un virus de hepatitis B en fase crónica, IgG anti-HBC. Este virus, cuando la coinfección y también la sobreinfección tiene una tendencia a las formas fulminantes. Y el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis E es un virus de transmisión feco-oral. Suele suceder más, provocar un comportamiento epidémico en países subdesarrollados, no suele cronificar y pues bueno, hay una posibilidad más elevada de que en pacientes embarazadas pues provoquen hepatitis fulminante. Sobre esto hemos hablado de, en general, tanto los virus de hepatitis, todos los virus de hepatitis agudos y la forma de diagnosticarlo y la cronicidad y el tratamiento. ¿Cuál es la clínica en general de la hepatitis? Una clínica prodrómica en la que pues, el paciente comienza con un cuadro constitucional, malestar, astenia, anorexia, déficit olfatorio, náuseas, vómitos, etc. Sobre ese cuadro lo clásico es que pues sobrevenga un cuadro ictérico que a veces es precedida de coluria y acolia y coincide con que el paciente se empieza a sentir mejor, pero cuidado porque que un paciente no tenga ictericia no significa que no tenga una hepatitis aguda, porque podemos decir paradójicamente que es más frecuente la forma anictérica, es más frecuente que estos virus no provoquen ictericia. Y luego también se ha hablado en otras ocasiones que los virus de hepatitis pues, provocan un cuadro citolítico de afectación de hepatopatía difusa, pero especialmente los virus de hepatitis A y E, los virus de transmisión feco-hídrica, son frecuentes que provoquen formas colestásicas, es decir, con elevación de fosfatasa alcalina y de gamma GT. Esto, especialmente el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C, es una enfermedad sistémica. Son virus inmunomoduladores que pueden provocar una reacción autoinmune por formación de autoanticuerpos. Por tanto, el virus de hepatitis B lo hemos visto que puede provocar cuadros de artritis, artralgias, proteinuria, glomerulonefritis autoinmune, panarteritis nodosa, pleuritis y un cuadro bastante específico que es la acrodermatitis de Gianotti-Crosty. Todo esto son reacciones sistémicas por autoanticuerpos. Y el virus de hepatitis C lo hemos visto asociado al líquen plano, se asocia a la porfiria cutánea tarda, a la crioglobulinemia mixta esencial y puede ser un agente productor de anemia aplásica. Luego, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico en general de la hepatitis aguda? Y en general también hemos de decir que estos son los factores de mal pronóstico de cualquier enfermedad hepática. Son cuando el hígado falla, cuando la función hepática está alterada. Por supuesto, en un enfermo con edad avanzada con comorbilidad es un factor de mal pronóstico en cualquier enfermedad en medicina. Que el paciente tenga citis, lo que nos está indicado es que ya tiene hipertensión portal y ya pues el paciente está en un grado de cirrosis. Una encefalopatía hepática, pues lo mismo, un tiempo de protrombina prolongado es que el paciente tiene un hígado que ya no es capaz de sintetizar los factores de coagulación, por tanto fallan los factores de coagulación y el tiempo de protrombina. El hígado no es capaz de sintetizar albúmina, por tanto la albúmina puede estar baja, al igual que el colesterol, la hipoglucemia porque el hígado no llega a tener unos depósitos de glucógeno como para manejar la hipoglucemia en periodos postprandiales y en pacientes que tengan niveles elevados de bilirrubina. Hemos de decir que los niveles de transaminasa no influyen en el mal pronóstico de la hepatitis aguda. No es más grave una hepatitis por tener 1000 de GOT y de GPT, no es más grave que otro enfermo que pueda tener una hepatitis con GOT y GPT en 300.